Que el objetivo central es llegar a todas partes y sobre todo cuando este domingo 2 de octubre hay elecciones en Brasil. Queremos estar ahí y allí está nuestro compañero Guillermo Arrieta con toda la información. Guille, buenas noches, te estamos escuchando. Hola, muy buenas noches Tato, ¿cómo Hola, estás, Guille. Adriana? Bueno, la verdad que sí, son horas tremendas las que se están viviendo en la República Federativa de Brasil, porque claro, en pocas horas va a comenzar este acto eleccionario, ¿no? Un acto que todos coinciden considerarlo histórico, porque se están debatiendo dos cuestiones muy importantes o dos escenarios muy importantes, el de la derecha y el de la izquierda. Ese es el debate que hoy se está dando en la República Federativa de Brasil. Hoy ha sido un día intenso para los principales candidatos que han tenido diferentes actividades, los famosos cierres de campaña con caminatas en San Pablo, que fue el epicentro, lo contábamos días atrás, ¿no? San Pablo, pese a no ser la capital política de Brasil, concentra un poderío importante en cuanto a la cantidad de votantes, en cuanto a lo económico, en cuanto a lo financiero. Se considera San Pablo la capital financiera de Latinoamérica y por eso, sin dudas, los candidatos decidieron dar su último esfuerzo y su última batalla en este lugar, material que vamos a estar compartiendo en algunos minutos nada más. Guille, hay un clima... Sí. Sí, perdón. Guille, si hay algo que preocupa y mucho es la seguridad que hay. Nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con vos días anteriores, donde realmente se reflejaba que había una preocupación muy grande por parte de la seguridad y el cuidado que iba a haber, porque hubo muchos incidentes días anteriores, incidentes graves. ¿Cómo lo estás palpitando, cómo lo estás mirando, observando? Sí, exactamente. La preocupación es la seguridad. Se ha garantizado, por lo menos desde el Tribunal Superior Electoral, se ha hablado y mucho, se ha insistido y mucho en que van a ser elecciones seguras. Sin embargo, de manera paralela, han lanzado una campaña de elecciones en paz, defendamos la democracia. Porque bueno, durante la campaña se han dado episodios de violencia, pero hay miedo, hay mucho miedo en las calles, si bien no se percibe tanto, pero cuando vos te acercás a hablar con la gente, te dice, y sí, la verdad que tenemos miedo. Se estima que hay un grupo, un porcentaje importante de votantes que no va a ir a votar porque tienen miedo, puntualmente o principalmente en los lugares más pequeños donde la gente se conoce más y donde se sabe más o menos a quién va a votar cada uno, prefieren directamente no salir de sus casas mañana domingo para evitar ser agredidos. Es una preocupación, sin dudas, el tema de la seguridad. Hoy nosotros estuvimos en uno de los cierres de campaña, el de Lula da Silva, y el operativo de seguridad allí era impresionante, con la policía militar que había montado un operativo importante y que incluía además este operativo, que era un mero acto de campaña, ¿no? Pero que incluía hasta helicópteros que estaban sobrevolando la zona para aportar, ¿no?, mayor seguridad a un número importante de personas que se habían concentrado en la avenida Paulista. Guille, por otra parte, el ciudadano común de Brasil, ¿se involucra en la campaña política así como estamos acostumbrados aquí en la Argentina a ver cuando hay actos, cuando, como decías vos, caminan la ciudad, las calles y demás? Sí, Tato. Yo creo que se involucra mucho más que en la Argentina. ¿Sabés qué me sorprendió hoy cuando estuvimos en el cierre de campaña de Lula da Silva acá en San Pablo? Que no he visto un solo colectivo. Algo que para nosotros los argentinos es muy habitual, ¿no? Ver Sí. la gente acarreada. Es sinónimo de traslado. Bueno, acá no. Exactamente. Acá no. Cada uno iba por sus propios medios, había muchas familias. Era un acto de campaña donde indudablemente y categóricamente, te tengo que decir, la gente iba por voluntad propia y estaba allí porque iba por sus propios medios. Era un acto espontáneo de las personas que bailaban, que arreaban sus banderas, que entregaban folletos, pero no se veía ningún puntero político organizando grupos, no se veía ningún tipo de colectivos, no se veía ninguna combi del que bajasen personas, no se veían bombos, no se veían esas cosas que por ahí en la Argentina es tan común, ¿no?, ver en actos de proselitismo, las filas y filas de micro. Esto acá no existe y sin dudas es para destacar.
hacerlo. Lo triste, Guille, es que muchas veces naturalizamos actos con esas características que lo estás diciendo vos. Es muy triste. Quería preguntarte algo. Me imagino que cuando no estás trabajando, estás tal vez tomando un cafecito, recorriendo las calles. ¿Qué escuchás de la gente? ¿Qué percibís? ¿Están hablando de las elecciones? ¿Cómo lo sentís vos como ciudadano que a pie que va caminando lo que se está viviendo? Fuera del micrófono y el traje que tenés, cuando andás por la calle como un ciudadano común. Sí, vos sabés que nosotros hablamos generalmente con los taxistas, porque para tratar de llegar, es una ciudad muy grande, realmente muy grande, y para tratar de llegar más rápido nos movemos en taxi, ¿no? Y cada vez que le preguntamos a los taxistas o a los lugares donde vamos a comprar alguna cosa, algún elemento, son muy cautelosos. Son sumamente cautelosos. Yo creo que esto marca también el miedo que hay. Nos ha costado mucho conseguir gente que quiera decir, por ejemplo, si va a votar a Lula o Bolsonaro. Y vos le preguntás a un taxista y se ríen y te esquivan la pregunta. No, como que es un tema del que muchos no quieren hablar, mucho menos con desconocidos. Lo que marca, sin duda, es esto que decíamos al inicio, ¿no? Ese temor que hay de no saber con quién estás hablando vos, a quién le estás diciendo si vas a votar por Lula o Bolsonaro. Por ahí cuando ven que no somos brasileros o nos preguntan de dónde somos argentinos, bueno, allí cambia un poco el rumbo de la conversación y se aflojan, por así decir, y cuentan un poco más. Pero hay mucha cautela en la gente, fuera del trabajo periodístico de ir con un micrófono a preguntar, cuando te sacás, ¿no?, el traje de periodista, por así decirlo, y sos un ciudadano común, de a pie, digo, no común, sino de a pie, le preguntás y te dicen, no sé, está muy parejo, está muy peleado, son por ahí las respuestas que habitualmente nos dan. Guilla, ¿hay mucha prensa internacional? ¿Cómo es el contacto con los mismos? Pues me imagino que debes estar rodeado de prensa de todo el mundo. Sí, hay mucha prensa internacional. De hecho, ahí nosotros estuvimos en un lugar donde estaban haciendo entrega de las acreditaciones para el trabajo de mañana y estábamos dialogando, intercambiando algunos datos con colegas de Al Jazeera, de AFP, de la agencia Bloomberg, de la CNN, de Televisión Española, Televisa, bueno, obviamente todas las cadenas de noticias y televisión aquí de Brasil, presencia de prensa argentina también, prensa argentina de Buenos Aires también, que estaban acá. Hay mucho interés, un interés importante de todo el mundo, principalmente de Latinoamérica, ¿no? Pero es una elección que está siguiendo el mundo y eso también se percibe en la cobertura que están dando cada uno de los canales nacionales e internacionales de Brasil y del mundo en estas elecciones, ¿no? Guille, bueno, sabemos que Brasil es una potencia económica en Sudamérica. ¿Se sabe por ahí de repente con el sector comercial cómo viven estos tiempos? Si por ahí tienen temor de que gane uno u otro candidato para cambiar el rumbo económico, digo. Bueno. Claro. Bueno, es una de las principales preocupaciones, ¿no? La política económica de Lula dista mucho de la política económica que ha impulsado Jair Bolsonaro. Sin embargo, Lula da Silva, y para sorpresa de muchos, ha tenido dos respaldos muy importantes durante su campaña. Uno de ellos, el de las mayores industrias de Brasil. Los mayores empresarios que se han reunido con él y que le han dado el respaldo a Lula da Silva. Esa es una carta muy fuerte que tiene Lula da Silva y que le va a permitir sin dudas generar confianza en el empresariado, tanto de Brasil como el empresariado internacional, ¿no? Y haber tenido el respaldo explícito de las empresas más importantes de Brasil, bueno, para sorpresa de muchos digo, porque estamos hablando de un candidato que representa a la izquierda, que por ahí la izquierda con el empresariado sabemos que no compatibilizan tanto. Eso por un lado. Y por otro lado, ha tenido el respaldo de nada más ni nada menos la mayor potencia del mundo, de los Estados Unidos. Si bien Joe Biden se mantuvo al margen, no dijo explícitamente voy a respaldar a uno u otro, se supo semanas atrás que algunos enviados de Joe Biden a la embajada que tiene los Estados Unidos en Brasilia se habían reunido con Lula da Silva. Esto ha sido confirmado oficialmente por el propio candidato y el entorno del candidato Lula da Silva, y esto tiene una explicación también, por qué los Estados Unidos se asociaría o apoyaría a un candidato de la izquierda, de la centroizquierda. Y tiene la explicación en nada más ni nada menos que es Jair Bolsonaro.
Sabemos que Jair Bolsonaro ha respaldado fervientemente a Donald Trump, el principal opositor de Joe Biden. Han comulgado en demasía durante la gestión de Donald Trump en los Estados Unidos y Bolsonaro en Brasil. Y obviamente ahora Joe Biden, al tener que elegir entre Lula da Silva y Jair Bolsonaro, dice, no, Jair Bolsonaro está del otro lado, véngase Lula para mí. Teniendo en cuenta que Brasil también es un socio muy importante para los Estados Unidos, ¿no? Y es un país estratégico, sin dudas, dentro del Mercosur y dentro de Latinoamérica. Guille, lo que llama la atención también es, bueno, las últimas encuestas lo daban como ganador a Lula da Silva, pero si nos ponemos en contexto la situación actual que tiene Brasil, económicamente estuvo mejorando los últimos meses, por eso llama la atención, porque se supone que uno quiere un cambio cuando económicamente no está bien y cuando las cosas no salen bien. Bueno, eso ayer le preguntábamos a Carlos Turdera, un periodista argentino que está viviendo acá hace más de 20 años. Fuera de la entrevista hablábamos un poco de la situación económica y él me explicaba que muchas de las medidas que ha tomado Jair Bolsonaro en este último tiempo han apuntado a alivianar el peso de los bolsillos, ¿no? Que han aportado un poco al tema económico, y de hecho eso fue cuestionado porque está prohibido tomar medidas de carácter económico tan trascendentales como por ejemplo la baja de impuestos o por ejemplo el abaratamiento del combustible, que lo ha anunciado Jair Bolsonaro en estos últimos meses, que significó obviamente una mejora económica para Brasil, pero en medio de una campaña electoral, por lo que se pone en tela de juicio de si efectivamente Brasil ha mejorado su economía por una producción, por una administración responsable, por haber logrado mayor ingreso de divisas o lo que sea, o si ha mejorado su situación económica, el panorama económico, por un mero decreto o por una mera decisión del presidente con el objetivo de ganar las elecciones. Fue un punto de discusión muy importante. Los anuncios que ha hecho Jair Bolsonaro en este último tiempo en materia económica, por ejemplo, y sin ir más lejos, el tema del combustible, ¿no? El precio del combustible, que lo ha bajado al quitarle algunos impuestos. Eso hace que repercuta directamente en índices como por ejemplo la inflación. Guille, sabemos también que la religión es sumamente importante, y también lo que se pudo observar en estos últimos días es que la religión evangélica se volcó mucho a Lula da Silva, cuando toda la vida apoyó al Bolsonaro, porque la mujer de Bolsonaro tiene un rol protagónico justamente y es muy seguida por todos. Estamos hablando de un número importante de personas que dieron vuelta hacia otro candidato. Sí. Fue un poco la plataforma de Jair Bolsonaro por lo que obtuvo la presidencia. Ha habido personas que se han pasado de la calle, han cruzado de vereda, un número muy importante, pero además hay otro candidato que representa al evangelismo, que no ha tenido mucho protagonismo, pero que le ha quitado votos a Jair Bolsonaro, ¿no? Y esto con el objetivo también tiene que ver con la campaña tibia que ha tenido en estos meses Lula da Silva respecto a cuestiones muy polémicas como el aborto, ¿no? O como la ley de muerte digna, cuestiones sobre los que Lula habló muy poco y nada, evitó referirse a ese tema justamente para evitar que se genere, ¿no?, algún tipo de conflictos o caiga mal esto dentro del evangelismo. Guille, hace pocos días nomás Jair Bolsonaro había manifestado su descontento por la implementación del voto electrónico e incluso llegó a decir que no iba a reconocer una eventual pérdida. ¿Cómo cayó en la sociedad brasilera esto? Bueno, esto es un tema de debate muy importante, realmente muy importante. Jair Bolsonaro se ha dedicado en estas últimas semanas a defenestrar el voto electrónico, un voto electrónico que se viene aplicando en Brasil desde el año 1996, que no ha tenido nunca una denuncia de fraude. Ya vamos a estar hablando del voto electrónico
porque es un debate que se dio y mucho, que lo puso en realidad Jair Bolsonaro sobre la mesa. Es un debate que estaba cerrado en Brasil hace muchísimos años. Y él lo puso sobre la mesa al plantear algún tipo de denuncias o de sospechas de fraude. El Tribunal Superior Electoral ha decidido, por ejemplo, entre otras medidas, ampliar la cantidad de veedores, ha decidido ampliar la cantidad de máquinas que se toman de muestras para evitar el fraude, con el objetivo de transparentar o de generar confianza en el electorado. Así es que ya vamos a estar hablando del tema de voto electrónico, porque esto indudablemente puede llegar a ser un problema en caso de que Jair Bolsonaro se decida, ¿no?, a denunciar algún tipo de fraude.